Su nombre era Orenthal James Simpson, pero el mundo lo conocía simplemente como O.J. Era más que un hombre. Era un ícono americano, un símbolo de éxito. Había surgido de orígenes humildes. Conquistó el mundo del deporte con un talento increíble. Su velocidad era legendaria, su carisma era innegable. En el campo de fútbol americano, era una fuerza de la naturaleza, un corredor que parecía deslizarse entre los defensores como si estuvieran quietos. No era solo un jugador, era un fenómeno, un héroe celebrado en estadios de todo el país. O.J. Simpson era la encarnación del sueño americano. Lo tenía todo: fama, fortuna, adoración. Después de su histórica carrera en el fútbol americano, no se desvaneció, se reinventó, se convirtió en una estrella de cine, una personalidad de la televisión, una figura pública querida. Su sonrisa estaba en todas partes. Estaba en los comerciales de televisión. Estaba en la pantalla grande. La gente lo invitaba a sus casas a través de sus televisores. Era encantador, guapo y universalmente apreciado. Parecía que no había nada que no pudiera hacer, ninguna barrera que no pudiera romper. Trascendió la raza como pocos lo habían hecho. En un país a menudo dividido por el color, O.J. era simplemente O.J. Era un héroe tanto para los estadounidenses negros como para los blancos. Se le veía como prueba de que cualquiera podía lograrlo. Su historia de éxito fue una fuente de orgullo nacional. Representaba el progreso. Representaba la unidad. Vivía en una mansión lujosa en Brentwood, un exclusivo barrio de Los Ángeles. Se movía en círculos de ricos y famosos. Era la historia de éxito definitiva. Un hombre que había construido un imperio a base de pura voluntad y talento. Pero detrás de la deslumbrante sonrisa y la adoración pública, se estaba desarrollando una historia más oscura. Una historia de obsesión, control y violencia. Una historia que pronto destrozaría la imagen cuidadosamente construida del héroe americano. El mundo creía conocer a O.J. Simpson. Estaban a punto de descubrir que no sabían nada en absoluto. El héroe estaba a punto de caer. Y su caída no sería silenciosa. Sería un evento cataclísmico. Una explosión que sacudiría los cimientos mismos de la nación y expondría las profundas grietas que atravesaban su sociedad. La noche era el 12 de junio de 1994. En el tranquilo y acomodado barrio de Brentwood, Los Ángeles, se descubrió una escena brutal. 2 cuerpos yacían en charcos de sangre fuera de un condominio. Nicole Brown Simpson, la hermosa exesposa de O.J. Ronald Goldman, un joven llamado Ronald Goldman. La violencia del crimen fue impactante. Era una escena de horror inimaginable. La policía fue llamada a un macabro cuadro que se convertiría en el punto de partida de una obsesión nacional. La noticia se extendió como la pólvora. Nicole Brown Simpson estaba muerta, y el principal sospechoso era su famoso exesposo, el héroe, el ídolo, O.J. Simpson. La idea era impensable. ¿Cómo podía el hombre que todos amaban ser capaz de un acto tan monstruoso? De repente, el héroe deportivo se convirtió en el centro de una investigación de asesinato. Las cámaras que antes lo seguían por su destreza atlética, ahora lo seguían por una razón diferente. Cada canal de noticias, cada periódico, cada estación de radio. El público estaba cautivado, estaban horrorizados, estaban fascinados. El caso tenía todos los elementos de un drama de alto riesgo. Una celebridad querida, un brutal doble asesinato, una historia de amor convertida en odio. Era una historia que exigía atención. El mundo estaba mirando, conteniendo la respiración colectiva. Esto no era solo otro crimen, esto era diferente. Este fue el momento en que un cuento de hadas americano se convirtió en una sombría historia de terror de la vida real. El asesinato de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fue el capítulo inicial. Fue el crimen que pondría en marcha una cadena de eventos que nadie podría haber predicho. Conduciría a una extraña persecución policial vista por millones. Conduciría a un juicio que cautivaría al mundo. Dividiría a una nación por líneas de raza, clase y justicia. Este fue el principio del fin del legado de O.J. Simpson y el comienzo de una saga que cambiaría a América para siempre. Orenthal James Simpson nació en San Francisco, California. Creció en los proyectos de vivienda de Potrero Hill. Su vida temprana no fue fácil. Era un niño flaco, que sufría de raquitismo. Tuvo que usar aparatos ortopédicos en las piernas durante varios años. Pero este comienzo difícil no lo rompió.
pareció forjar una increíble determinación dentro de él. Se unió a una pandilla callejera llamada los Guerreros Persas. Se metió en problemas con la ley más de una vez. Una chispa de algo especial era visible, su increíble habilidad atlética. Encontró una salida en los deportes, específicamente en el fútbol americano. En los campos de césped de su colegio comunitario local, su viaje realmente comenzó. Era rápido, increíblemente rápido. Podía correr como nadie más. Era su boleto de salida, su escape de los proyectos. Le dio un propósito, le dio un camino. Él eligió la Universidad del Sur de California, la USC. En la USC no solo jugó, lo dominó. En 1968 su leyenda se consolidó. Se le otorgó el trofeo Heisman. Es el premio más prestigioso del fútbol americano universitario. O.J. Simpson fue la primera selección general en el draft de la NFL de 1969. Fue elegido por los Buffalo Bills. El grito del locutor, "El sumo está suelto", se convirtió en un sonido familiar. La temporada de 1973 fue su obra maestra. Se convirtió en el primer jugador en correr para más de 2,000 yardas. Su tiempo en Buffalo lo convirtió en una superestrella nacional. Ganó el premio al jugador más valioso de la liga. Era un nombre conocido, incluso cuando todavía era una fuerza dominante en la Liga Nacional de Fútbol Americano. O.J. Simpson tenía sus ojos puestos en Hollywood. Uno de sus papeles más famosos fueron los anuncios para Hertz. Apareció en dramas serios, pero encontró su nicho en la comedia. Coprotagonizó La pistola desnuda como el detective Nordberg. Estaba en todas partes. Comentario deportivo para la NBC. Invitado habitual en programas de entrevistas. Se movía en círculos de ricos y famosos. Se había reinventado con éxito. Había trascendido la raza. En una América dividida, era universalmente amado. Era el ídolo americano definitivo. Su historia parecía un cuento de hadas. Pero nadie sabía que ese cuento estaba construido sobre secretos y mentiras. La imagen perfecta estaba a punto de ser destrozada brutalmente. En 1977, O.J. Simpson estaba en la cima de su fama. Fue entonces cuando conoció a una hermosa camarera de 18 años llamada Nicole Brown. Su conexión fue inmediata e intensa. Desde fuera, parecía un romance de cuento de hadas. Se casaron en 1985 en su propiedad de Brentwood. Tuvieron 2 hijos juntos, Sydney y Justin. Para el público, eran la pareja perfecta. Eran glamorosos, ricos y parecían profundamente enamorados. Pero detrás de las puertas cerradas de su mansión de Rockingham, el cuento de hadas era una pesadilla. La relación no se basaba en el amor, sino en el control y los celos. O.J. era posesivo, obsesivo. Su encanto, que el público adoraba, podía convertirse rápidamente en una rabia aterradora. El paraíso en el que parecían vivir era, para Nicole, una jaula dorada llena de miedo e intimidación. El día de Año Nuevo de 1989, la policía fue llamada a su casa. Encontraron a una Nicole aterrorizada, magullada y golpeada, escondida en los arbustos. Ella les dijo a los oficiales: "Él me va a matar". O.J. fue arrestado, pero el incidente fue en gran parte minimizado. Los cargos apenas afectaron su imagen pública. Después de años de abuso, Nicole Brown Simpson finalmente encontró el valor para irse. En 1992, solicitó el divorcio. Se mudó a un condominio en Bundy Drive. Quería construir una nueva vida para ella y sus hijos, una vida libre de miedo. Pero O.J. no podía dejarla ir. El divorcio no puso fin a su obsesión, la intensificó. La seguía, miraba por sus ventanas. La noche del 12 de junio de 1994, Nicole cenó con su familia en Mezzaluna. Un joven camarero, Ronald Goldman, se ofreció a dejar las gafas en su casa. Más tarde esa noche, la tranquilidad de la calle se hizo añicos. Un vecino, al escuchar el ladrido del perro Akita, descubrió una escena horrible. Allí, en el pasillo tenuemente iluminado, yacían los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. La casa en Bundy Drive ya no era un hogar, era una escena del crimen. 2 detectives fueron enviados a Rockingham. Al llegar vieron un Ford Bronco blanco estacionado de forma extraña. Vieron lo que parecía una mancha de sangre en la puerta del conductor. En un sendero oscuro, Mark Fuhrman hizo un hallazgo crucial.
Encontró un guante de cuero derecho, ensangrentado. Parecía coincidir con un guante izquierdo hallado en Bundy Drive. Al regresar a Los Ángeles fue recibido por la policía. Tenía un corte fresco en el dedo medio izquierdo. La evidencia parecía llevar directamente a la puerta de O.J. Simpson. El hombre que antes fue el héroe de Estados Unidos era ahora el principal sospechoso. El 17 de junio de 1994, se acordó que O.J. se entregara a las 11 de la mañana. Pero las 11 de la mañana llegaron y se fueron. O.J. no aparecía por ningún lado. En una conferencia de prensa, el amigo y abogado Robert Kardashian leyó una carta al público. Sonaba como una carta de suicidio. Escribió sobre su amor por Nicole y proclamó su inocencia. Luego, un giro en el caso. Un automovilista vio a O.J. Simpson. Estaba en la parte trasera de una Ford Bronco blanca. Lo que siguió fue uno de los eventos más surrealistas en la historia de la televisión. Se estima que 95 millones de personas sintonizaron para ver la persecución en vivo. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación regular, incluso cortando las finales de la NBA. La gente se reunía en los pasos elevados, sosteniendo carteles que decían: «¡Vamos, O.J., vamos! ¡Corre, Juice, corre!». Cowlings lo llevó al cementerio donde Nicole Brown Simpson estaba enterrada. Desde el cementerio, la Bronco se dirigió de nuevo a la casa de O.J., la finca Rockingham. Cuando la Bronco finalmente entró en la entrada de su mansión, la situación llegó a su clímax. La casa estaba rodeada por una presencia policial masiva. Finalmente, después de un largo y tenso enfrentamiento, O.J. Simpson salió de la Bronco. Se entregó a la policía sin luchar. El hombre que una vez corrió para touchdowns era ahora un prisionero. La fiscalía sentía que tenían un caso hermético. Tenían una montaña de pruebas físicas. Creían que asegurar una condena sería sencillo. Pero O.J. Simpson tenía los recursos para formar una defensa formidable. Contrató a un supergrupo legal que los medios rápidamente apodaron el equipo ideal. Convirtieron el caso de un asesinato en un caso sobre raza y mala conducta policial. Planearon argumentar que O.J. Simpson no era un asesino, sino una víctima de un departamento de policía racista. El 24 de enero de 1995 comenzó el juicio. El juez Lance Ito tomó la controvertida decisión de permitir cámaras de televisión en la sala del tribunal. Las cámaras transformaron el juicio en una telenovela diaria. La gente se obsesionó. Fue el programa de televisión más grande de la Tierra. Barry Scheck y Peter Neufeld interrogaron a los criminalistas en el estrado, expusieron procedimientos descuidados y sembraron dudas sobre los hallazgos forenses. Un momento crucial giró en torno al detective Mark Fuhrman. Bailey le preguntó si había usado la palabra con N en los últimos 10 años. Fuhrman, bajo juramento, lo negó. Pero el equipo de ensueño tenía un as bajo la manga. En las cintas se escuchaba a Fuhrman usando el insulto racial repetidamente y jactándose de la brutalidad policial. Llamado de nuevo al estrado, Fuhrman se negó a responder, invocando la quinta enmienda. El fiscal Christopher Darden decidió hacer una audaz y arriesgada demostración en la corte. Decidió que O.J. Simpson se probara los infames guantes frente al jurado. O.J. comenzó a ponérselo en la mano, pero fue una lucha. El guante estaba visiblemente demasiado apretado. «Son demasiado pequeños», declaró al jurado. Este único momento se convirtió en la piedra angular del argumento final de Johnny Cochran. Se paró frente al jurado, levantando el guante, y pronunció la frase que se volvería legendaria: «Si no le queda, lo debe absolver». El 2 de octubre, el caso fue al jurado. Se esperaba deliberación por días o semanas, pero el jurado volvió en menos de 4 horas. La nación contuvo el aliento. El 3 de octubre, unas 150 millones de personas vieron el veredicto. En el cargo de asesinato de Nicole Brown Simpson, no culpable. En el cargo de asesinato de Ronald Goldman, no culpable. O.J. Simpson, el héroe americano, era un hombre libre. En el momento en que se pronunciaron las palabras «no culpable», se expuso una profunda y dolorosa división en Estados Unidos. La reacción al veredicto estuvo claramente dividida según las líneas raciales. En muchas comunidades negras, el veredicto se vio como una victoria contra un departamento de policía corrupto. En las comunidades blancas, vieron a un hombre culpable puesto en libertad. Las familias de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman estaban devastadas.
El juicio se convirtió en una prueba de Rorschach nacional. Puso al descubierto las diferentes realidades que experimentaban los estadounidenses negros y blancos con el sistema de justicia. Aunque fue absuelto en el juicio penal, la vida de O.J. Simpson nunca volvió a ser la misma. Era un hombre libre, pero también un paria. Las familias de las víctimas presentaron una demanda civil contra O.J. Simpson. En 1997, un nuevo jurado lo encontró responsable de la muerte por negligencia de Nicole Brown y Ron Goldman. El impacto del caso en la cultura fue inmenso y duradero. Dio origen al ciclo de noticias de 24 horas. Inspiró innumerables libros, documentales y series de televisión galardonadas. Años después, se encontró nuevamente en problemas legales, por un robo a mano armada y un secuestro en Las Vegas. En 2008, fue condenado y sentenciado a prisión. O.J. Simpson murió en abril de 2024, dejando un legado complejo y trágico. Fue un héroe que se convirtió en villano, un símbolo del sueño americano convertido en una pesadilla americana. El caso sigue siendo un capítulo inquietante en la historia moderna, una historia de amor, muerte, raza y una justicia que, para muchos, nunca se encontró realmente.